estrecho. Buenas tardes, otra vez de nueva cuenta. Un gusto estar aquí. Saludo con enorme gusto a mis compañeras panelistas, ilustres abogadas. La verdad es que siempre es un reto seducir al público, pero hoy en día, este día, tengo un triple reto. Primero, después de haber hablado después de dos extraordinarios juristas, es el primer reto. Segundo reto es que cuando se es el último, en el último panel, la gente está cansada y la verdad es otro reto. Y más, el tercer reto que tengo es que estoy con el tiempo limitado. Bien. ¿Cuáles son los principales aportes y desafíos de la jurisprudencia en materia de derecho de acceso a la información? Es el título de este panel. La importancia de la jurisprudencia, desde mi punto de vista, proviene de dos grandes raíces que es importante recordar, pero no solo por el interés histórico que ello pueda suponer, sino porque la formación del razonamiento jurídico práctico, a lo que hoy hemos llamado argumentación jurídica, se basa precisamente en la creación jurisprudencial. Por un lado, se tiene la gran tradición romana del criterio jurídico de los jurisconsultos y de los pretores. Me refiero en forma estricta al derecho aplicado a los casos concretos, no a las posteriores compilaciones codificadoras que algunos emperadores como Justiniano realizaron al tratar de convocar en un solo crisol el razonamiento jurídico práctico. ¿Cómo se forman esas reglas del derecho en Roma de los juristas clásicos? En mi opinión, es a través de una operación ontológica, es decir, de conocimiento, por parte de los pretorios romanos al obtener de los casos concretos que resolvían una serie de conclusiones jurídicas, conclusiones obtenidas mediante un ejercicio de abstracción y que esas conclusiones se transforman en soluciones a problemas posteriores. Dicho de otra manera, la obtención de recetas generales a problemas similares o análogos. No es casualidad que para el filósofo escocés Neil McCormick, el razonamiento jurisprudencial del pretor romano haya echado raíces en la formación del derecho angloamericano, a través de lo que se conoce en la teoría del stare decisis y del clause law. Precisamente, el otro afluente de la jurisprudencia, de la fuerza jurisprudencial, es la formación del common law, primero en Inglaterra y después exportado a otras naciones, entre ellos Estados Unidos. Al respecto, es importante referir la relevancia que la jurisprudencia tiene en los países del common law. Efectivamente, el papel del juez ha generado una larga tradición que se ha dado por llamar, en el mejor de los sentidos, el gobierno de los jueces. Les ha otorgado a estos un brillo y privilegio muy especiales que se les atribuye por el gran conocimiento de los jueces respecto de causas o litigios que se ponen a su consideración y que son revisados de manera racional y cuidadosa, lo que permite generar una serie de razonamientos que al ir acrecentando forman un corpus juris, de doctrina que tiene obligatoriedad para los demás jueces y los demás casos que sean aplicables. En la tradición angloamericana se les conoce como la teoría del stare decisis. Culturalmente puede parafrasearse también al historiador del derecho John Henry Merriman, que dentro del mundo del common law se sabe lo que es un juez, y cito: es un héroe cultural, incluso una figura paternal. Muchos de los grandes nombres del derecho común son nombres de jueces: Koch, Mansfield, Marshall, Story, Wendell, Holmes, Cardoso. Hasta aquí la cita. Esta formación del corpus juris, mediante la abstracción racional de reglas de solución derivadas de causas litigiosas concretas, es precisamente el espíritu de la jurisprudencia. Es curioso hablar del tema de la jurisprudencia en casos de países como los nuestros: México, Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, etcétera, debido al origen codificador al que hemos estado acostumbrados desde los esfuerzos codificadores y la visión racional cartesiana de la Francia napoleónica. Sin embargo, al día de hoy, las grandes diferencias que en un tiempo distinguían a los sistemas jurídicos actuales se van desvaneciendo y procurando un mayor acercamiento entre ambos sistemas, lo que ha traído como consecuencia que en nuestros países le demos alta importancia a las figuras que merecen, como la jurisprudencia. Dicho lo anterior, ¿qué papel juega la jurisprudencia en el tema del derecho de acceso a la información? Si bien es cierto que en el caso mexicano ha tenido un éxito reconocido por el diseño institucional con el que se ejerce el derecho de acceso a la información, lo ha hecho esencialmente por la vía de la legislación, en el entendido de que normas generales tanto a nivel constitucional como secundario o estrictamente legal, lo cual quiere decir que en un primer momento jurisprudencialmente no ha habido aportaciones, no por lo menos en el caso mexicano. Al respecto, cabe recordar que temas como el habeas data o el amparo en Argentina, por ejemplo, son creaciones jurídicas basadas en precedentes jurisdiccionales, como el célebre caso Samuel Colt, resuelto por la Suprema Corte Judicial de Argentina,
que después tuvieron reflejo en el proceso de transformación constitucional en el año de 1994. En el caso mexicano no fue así. Empezamos por la vía de la legislación, pero probablemente tenga cierta lógica en el sentido de contar primero con las normas generales y posteriormente la interpretación judicial, que tarde o temprano constituirán los precedentes judiciales. Precisamente en el ámbito jurisprudencial mexicano, cuando se reguló por primera vez el derecho de acceso a la información en el artículo 6º constitucional, fue una enorme sorpresa inimaginable e incomprensible para el Estado mexicano. Esto debido a que la inserción del derecho a la información se hizo en un entorno ajeno al mismo, esto es, dentro de una reforma político-electoral de 1977, en donde había una hegemonía partidista, en la que por primera vez se insertaron a los partidos políticos en el texto constitucional. Pero fuera de ese contexto, nada explicaba la razón de ser del derecho de acceso a la información, por lo que tuvo que ser un precedente jurisprudencial el que tenía que explicarlo. Los primeros pasos no fueron los más acertados, pues en resumen las primeras interpretaciones en torno al derecho a la información fueron erradas y son las siguientes. Primero, en un primer estadio los tribunales federales consideraron que el derecho de acceso a la información, por estar contenido en una reforma político-electoral, solo era una prerrogativa exclusiva a favor de los partidos políticos. Es obvio que semejante interpretación sufrió de inmediato las más ásperas críticas, consistentes en que los derechos fundamentales tienen como titular natural a los individuos antes que una entelequia jurídica llamada partido político. Segundo, el cual reconoce la crítica antes vertida, los tribunales mexicanos señalaron que efectivamente el derecho a la información es un derecho de los particulares, pero cometió el error garrafal de señalar que los principales obligados a respetarlo eran los medios de comunicación. De igual modo, la crítica no se hizo esperar y se le refutó a dicho criterio que la razón histórica y hasta filosófica de los derechos fundamentales es que son un valladar frente a la actuación autoritaria del Estado. Por lo tanto, el principal obligado a respetar ese derecho a la información es el Estado y no los medios de comunicación. Finalmente, y como consecuencia de lo anterior, se estableció por parte de la jurisprudencia mexicana que el derecho a la información es una prerrogativa fundamental a favor de los particulares, cuyo sujeto esencial es el Estado. Sin embargo, el criterio no quedó ahí, pues adicionalmente se señaló que no obstante lo anterior, al carecer de una ley reglamentaria que regulase los procedimientos para ejercer el derecho a la información, este no podía llevarse a cabo. La crítica es inminente. Una figura prevista en la Constitución no requiere de ley reglamentaria para hacerla valer, al menos que así se haya expuesto expresamente en el texto supremo. Por supuesto, estos criterios jurisprudenciales han sido ya superados y el tiempo ha permitido comprender con más cabalidad el sentido y el alcance del derecho de acceso a la información. En forma muy particular, a partir de la Ley Federal de Transparencia en 2002 en México, cuya interpretación permitió generar una jurisprudencia más ad hoc a la naturaleza y funcionamiento del derecho fundamental de acceso a la información pública. A guisa de ejemplo, una aportación de la jurisprudencia mexicana al texto de la ley del 2002, que trascendió a la reforma constitucional de transparencia del 2014 y a la ley general del 2015, y a la ley federal del 2016, es el tema del rechazo a todo intento de clasificar como reservada información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Esto se debe a un criterio de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a dos casos lamentables en los que se determinó que hubo violaciones graves a los derechos humanos. Y me refiero al caso del Vado de Aguas Blancas y Acteal, en los que se pretendió por parte de los gobiernos locales reservar información a los jueces que investigaban la causa y la Corte determinó que esa información era abiertamente pública. La incorporación de nuestra región a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha permitido un camino señalizado hacia la jurisprudencia del acceso a la información a todos nuestros países, más allá de lo establecido en la ley. Así, por ejemplo, tal vez el caso más célebre en la materia es el caso Claude Reyes contra Chile, en 2006, en el que se interpretó el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho a buscar y recibir información, la cual consiste, según la sentencia dictada, en el derecho que tiene toda persona a acceder a información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el estricto régimen de restricciones establecidas en dicho instrumento internacional. En otro giro, la jurisprudencia interamericana ha sido exacta al referir que el acceso a la información pública forma parte del régimen político democrático. Así lo cita el precedente Claude Reyes y otros contra Chile. Y cito: el libre acceso a la información es un medio
para que en un sistema democrático, representativo y participativo, la ciudadanía ejerza sus derechos políticos. En efecto, el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información es necesario para evitar los abusos de los funcionarios públicos, promover la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión estatal. En razón de que estamos contra el tiempo, a lo mejor me voy a perder algunas ideas, pero bueno, básicamente es comentarles cómo ha ido transitando en el caso mexicano, en donde la Corte no nos ha dado luz, sino que ha sido al revés, a partir de los casos o de la ley, de que se escribe en la ley para posteriormente interpretar lo que dice la ley. Es decir, es una tradición mexicana que primero exista la legislación y a partir de ahí se asenta jurisprudencia. Debo citar únicamente, antes de finalizar, que me es grato compartirles a todos ustedes, a los que no forman parte de la RTA, que existe un subgrupo de jurisprudencia. Este subgrupo de jurisprudencia ha permitido la generación ya de 3 criterios y agradezco públicamente a todos los integrantes de este subgrupo de jurisprudencia porque a través de sus conocimientos, a través de sus aportaciones, construimos criterios que nos permiten, una vez, perdón la expresión tan coloquial, tropicalizado a nuestros sistemas jurídicos, los permitimos aplicarlos en las resoluciones que dictan nuestros organismos garantes en cada uno de los países. Esos 3 criterios son prueba de daño, elementos indispensables para su aplicación al momento de reservar información. El segundo criterio es el mal uso del derecho, elementos necesarios para acreditar su existencia en materia de acceso a la información, y el tercer criterio, ya aprobado por ese subgrupo, es inexistencia de la información, requisitos para acreditarla. Los criterios, pues, son un referente para la conducción de temas particulares en materia de acceso a la información. Estos sirven a todos los integrantes de la RTA como una herramienta de orientación para resolver controversias específicas en cada una de sus instituciones. En tal sentido, actualmente estamos conformando el 4º criterio, que esperamos concluirlo muy brevemente. No me resta más, pues, que citar la siguiente paráfrasis del ilustre profesor en Derecho Bernard Schwartz, y cito: es el juez en calidad de estadista el que atrae la atención pública. Un juez de un tribunal semejante tiene oportunidad de dejar su huella en la vida de la nación, como no lo podría hacer ningún simple maestro del derecho. Imaginen los alcances que tendrían este pensamiento lapidario si lo aterrizamos al tema de la jurisprudencia sobre el acceso a la información. Muchísimas gracias por su atención.